13 horas, 1 minuto, ya son las 13 horas con 1 minuto aquí en Nacional, tu voz en la radio. Continuamos con esta transmisión extraordinaria, la cobertura Elecciones Generales 2016 aquí en Radio Nacional, habiendo desplegado todo nuestro personal de prensa desde muy tempranas horas de hoy, con la cobertura de los principales candidatos a la presidencia de la República, con un despacho de nuestros corresponsales a nivel nacional, y obviamente con la participación de nuestros reporteros, periodistas, redactores y todo el personal de prensa que se ha visto involucrado, que se ve involucrado en este trabajo extraordinario de Radio Nacional en la cobertura de estas elecciones 2016. Bien, a esta hora de la tarde, 1:02 minutos, tenemos en nuestros estudios al doctor Carlos Alza, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Carlos Alza, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes con ustedes. Bueno, en interno conversamos, usted todavía no vota. No, todavía. He estado tratando de hacer compartir algunas reflexiones durante la mañana con con el público y con algunos periodistas, y tener el gusto de, por supuesto, estar hoy día acá compartiendo con ustedes también algunas ideas. De aquí me voy a Pueblo Libre, que es mi distrito, donde seguramente entraré a la Cámara de Votación a emitir mi voto. Correcto. Y, a ver, háblenos un poco sobre cómo llegamos a este proceso electoral con sus idas y sus venidas, ¿no es cierto? Sí. Y la importancia de la ley electoral que se dio y que ha tenido de alguna manera que ver con la situación que se ha generado en torno a este proceso electoral. Sí, a ver, yo creo que en primer lugar hay que resaltar las cosas positivas, ¿no? Una es efectivamente que estamos en un proceso electoral en donde la población va a tener la oportunidad de elegir democráticamente a sus candidatos, a sus autoridades, y por supuesto, en segundo lugar, la idea de que en este marco de pluralidad, de amplitud de propuestas e ideas, tenemos todos la oportunidad de estar, por ejemplo, aquí en los medios de comunicación. La prensa está cumpliendo una labor fundamental para poder difundir ideas, para poder darle espacio y opinión de manera plural a todos los candidatos, a los que tenemos diversas opiniones y análisis sobre el tema, y eso también creo que es importante. Lo que quizá uno podría pensar es que este es un proceso particularmente convulso y ciertamente cuestionado en muchos aspectos por los errores, por la inoportuna decisión del jurado en algunos casos, como lo de la valla electoral, por ejemplo, como decisiones que tienen que ver con sacar de la carrera a determinados candidatos. Uno esperaría, por supuesto, que todos los candidatos participen. Por supuesto, tienen que cumplir la ley en ese marco, pero también es cierto que en algunos casos uno tiene la percepción de que estas autoridades no están aplicando la ley por igual a todos, y un proceso que hoy día se ha dado ya en las urnas, que se ha implementado durante la mañana y que ha tenido ciertamente algunas complicaciones propias de un proceso muy grande que hay que organizar e implementar a través de la Oficina de Procesos Electorales, y que uno esperaría que cada elección mejore, ¿no? No es necesariamente a veces lo que uno observa en estos procesos electorales: mesas que no se abren, personas que no tienen información. Hace un momento escuchaba que había una persona con discapacidad que había pasado más de media hora esperando a que alguien lo atienda y nadie lo atendía. Bueno, ese tipo de... Finalmente fue atendido, es cierto, hay que decirlo, y hay hoy día mesas y hay una lógica de atención especial, por ejemplo, a las personas con discapacidad, y eso ya está institucionalizado. Hay avances, pero por supuesto la idea es ir mejorando en cada proceso electoral sobre estos aspectos operativos y también sobre las decisiones políticas y jurídicas que hay que dar, ¿no? Doctor Alza, da la impresión que los ciudadanos que están votando y los que han votado, más que propuestas de gobierno, lo que han recibido en las últimas semanas son denuncias de dádivas, casos de chicharrones, sí, y que nítidamente no tienen la información de por qué candidato votar según el plan de gobierno que ellos han podido exponer. Ese es el tercer elemento que a mí me gustaría remarcar, ¿no? Uno tiene que ver entonces con el hecho positivo de la elección democrática. El segundo es el hecho de que tenemos un espacio de implementación de un proceso electoral que hoy día se cumple con sus dificultades y sus errores. Pero el tercero es el que bien menciona usted, que tiene que ver con el contenido. Es decir, nos hemos pasado discutiendo aspectos que son más procedimentales, legalistas, sobre interpretaciones que finalmente las tiene que decidir la autoridad sobre la aplicación de la ley, la interpretación de la ley, que debe ser equitativa y justa para todos, pero por supuesto uno esperaría discutir aquí los grandes problemas nacionales, esperaría
discutir cuáles son las estrategias concretas que van a establecerse para resolver los problemas de seguridad, de mejor atención en hospitales, que yo no tenga que esperar 3 meses para que me den una cita para poder ir a mi cita médica, que podamos resolver el problema de de educación básica, regularla, no sé. O sea, son los problemas que la ciudadanía espera que se resuelvan y que lamentablemente los problemas, digamos, más formales y en algunos casos hasta cosméticos terminan generando una especie de agenda banalizada sobre la política que no nos permite a los ciudadanos saber más bien qué piensa, ¿no? Yo quisiera saber qué piensa cada uno de los candidatos y qué propone concretamente para resolver esto de los grandes problemas nacionales, y esa es la discusión que lamentablemente no hemos tenido, y con las justas en un debate electoral que ha sido, la verdad, difícil de llevar, ¿no? Entonces, todos esos elementos creo que nos ponen en un proceso electoral con poca profundidad y mucha parafernalia mediática, ¿no? Si hoy a partir de las 4 de la tarde... Poca profundidad y mucha parafernalia mediática, ¿no? Si hoy a partir de las 4 de la tarde se confirma una segunda vuelta electoral entre dos candidatos, ¿se va a replicar esta situación? ¿Algo se puede hacer para que en una segunda contienda electoral realmente nosotros los electores tengamos propuestas concretas, viables, una discusión más seria? Mira, eso es muy importante. Yo creo que es muy probable que haya una segunda vuelta electoral, ¿no es cierto? Sabemos que los que van primeros, de acuerdo por lo menos a lo que supimos con las encuestas, van a llegar a una segunda vuelta. Ahora, creo que hay una responsabilidad doble. Una es un llamado a los candidatos para que o las candidatas que queden, o la candidata que quede, o el candidato que quede en la segunda vuelta. No sabemos todavía qué va a ocurrir, pero ellos tienen que, es una llamada a que estos candidatos en realidad profundicen sus propuestas, hagan concretas sus ideas sobre qué cosa tiene que ocurrir para la resolución de los problemas. Y el segundo elemento clave es la llamada a los medios de comunicación. Yo creo que aquí es donde los medios, como en otras ocasiones, cumplen un rol absolutamente vital, de concentrarse ahora en la segunda vuelta, en las grandes propuestas, en la viabilidad de lo que nos dicen y nos prometen los candidatos. Pero hay también un elemento adicional que a mí me gustaría marcar. Se polariza mucho este tema a través de dogmas, ¿no? Las derechas que dicen que las izquierdas deberían desaparecer, las izquierdas que dicen que las derechas en realidad son los demonios del sistema, y por supuesto, más que rivales y contendores políticos de una contienda regular, en donde alguno ganará y otro perderá y otro seguirá en la campaña, pues en algunos casos lo que ocurre es que casi nos convertimos en enemigos más que en rivales, y eso creo que no ayuda al proceso democrático en el Perú. Me parece que hay que saltar de esos dogmas a más bien tener una posición dialogante para poder ver qué cosa realmente podemos encontrar como soluciones para el país. Pero para eso tendríamos que ser pues un poco más responsables en el sentido de buscar pues las grandes soluciones que Perú necesita. Usted hablando, por ejemplo, las grandes propuestas que prácticamente no han habido en esta campaña electoral. Así es. Esperemos se concentren pues en los candidatos o candidatas que lleguen finalmente a la segunda vuelta, ¿no? Y que existan verdaderamente propuestas, porque ya no habrá el ataque unos contra otros, sino concentrados en dos personas solamente. Creo que ahí tendrían que manejarse las verdaderas propuestas, ¿no? Yo tengo la impresión de lo que he seguido el proceso electoral, más en términos también de contenido, ¿no? De ver, por ejemplo, los planes de gobierno, de ver qué proponen los candidatos al Congreso, de observar qué dicen los presidentes sobre los grandes problemas nacionales, y todos se quedan con aspectos simbólicos, ¿no? Que si subimos o bajamos el tema del gas, si renegociamos o no, si cambiamos no la Constitución, si nos decidimos por hacer o no otro proceso, otro autogolpe. O sea, esas son las grandes decisiones, claro, son simbólicas importantes porque nos dan una idea de más o menos a qué se compromete el candidato, pero no son las soluciones reales del día a día del ciudadano. El ciudadano necesita que mejoren sus sistemas de salud, sus emergencias, para que lleve a su hijo y atiendan rápido cuando tiene una peritonitis. Eso necesita el ciudadano. Necesita resolver el problema de la comisaría, que atienda bien, o de la DEMUNA, que atienda bien. Necesita un programa social eficiente que focalice correctamente a quién va a recibir el beneficio y que su alimento, si va a llegar a través de un programa alimentario, llegue en buenas condiciones. Y que nos garanticen que a un delincuente que lo sentencian por algún delito
no salga con, digamos, con permisos especiales. Así es. O, el ¿no? tema de seguridad es tan clave, ¿no? Y ese tema, por ejemplo, a mí me gustaría haber escuchado cuáles son las propuestas concretas para reformar la policía y cómo se organizaría las comisarías, que es donde yo voy a poner mi denuncia. Y que haya una sanción para un juez que deje en libertad a un delincuente que lo han encontrado hasta con el arma en la mano. Totalmente de acuerdo. ¿No? Los juzgados de paz, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con las reformas de del sistema judicial en el caso de los juzgados de paz, que tienen que coordinar juntos comisaría, fiscalía y juzgado? Entonces, claro, uno dice, estos son los temas. Yo soy agricultor, quiero saber qué va a pasar con la promoción de la agricultura en el Perú, quiero saber qué va a pasar con el turismo. Yo tengo mi agencia de turismo. ¿Qué va a hacer el Perú para eso en las diversas zonas del país? Y eso creo que no tenemos. No tenemos una estrategia. Fíjense, muchas personas se mueren en el transporte interprovincial de pasajeros. Se caen los buses, se nos mueren. Bueno, eso no se ha escuchado en la campaña electoral. 4.000 personas se mueren al año por todo tipo de transporte. ¿Cuáles son las propuestas que tendría un ministro de transporte en este gobierno que salga el día 28? Usted ha tratado un tema importante también, el tema del turismo, que es digamos, nosotros estamos teniendo atractivos turísticos, tenemos un monumento, patrimonio de la humanidad como es Cusco, por ejemplo, tenemos otros lugares que se están descubriendo. No se habla de eso, por ejemplo, que es la industria sin chimeneas, ¿no? Así es, que en otros países ha generado y genera. Hay países millones, con la quinta parte que tenemos nosotros y que genera millones de visitantes. Bueno, eso es lo que se llama diversificación productiva, y eso hemos mineralizado la discusión, hemos convertido en una discusión sobre industria extractiva, cuando en realidad minero dependiente, cuando en realidad hay muchas otras alternativas, y esa es la diferencia que uno tiene que encontrar entre los candidatos. Cuando uno simplemente observa y se queda en el asunto formal de si debería estar, no debería estar, si presentó sus papeles o no, eso no nos conduce en realidad a una reflexión profunda. Y entonces el ciudadano se acostumbra, y fíjense cómo yo esto le llamo el problema de la pedagogía política de una campaña electoral. El candidato, su propuesta y todo el proceso mismo se puede convertir en algún momento en el afianzamiento de una baja cultura política en el país. ¿Producto de qué? Que acostumbramos al ciudadano a convertir este proceso electoral y la discusión política en un asunto de parafernalia mediática que finalmente convierte a los políticos más en vedettes del sistema que en propiamente... El reality de la política que ha sido prácticamente de la que estamos saliendo, ¿no? Exactamente. Y eso agudiza los dogmas, que ese es el otro elemento que es típico de estos procesos electorales, en donde la gente en realidad asume, por ejemplo, hay una crisis ahora en las redes en estos últimos 2-3 días, en el que todo el mundo piensa y dice, bueno, es que si sale fulanito, el país se cae, si sale fulanita, el país se hunde. Un momento, o sea, ningún presidente gobierna solo, ¿no? Hoy día no depende de una persona que el país se caiga, por más que el liderazgo sea importante. Entonces, digamos, estamos conduciendo a veces por las ganas de ganar, ¿no? Es más, quien gane no va a tener mayoría en el Congreso. No lo va a tener, y va a tener que negociar, ponerse de acuerdo, o tendrá que moderar sus ímpetus demasiado radicales o reformistas, ¿no? Doctor Alza, cuánto hemos avanzado en políticas públicas en los últimos años? Esta suerte de predictibilidad, de gestión, ¿no? Cada 5 años a veces los peruanos sienten el temor de que se quiere refundar el Estado, no hay una continuidad en la línea con los programas, con los actos de gobierno que son positivos para el país. Estamos a puertas del bicentenario. Hay un compromiso de los candidatos para que no se vuelva de acero cada quinquenio y continuar con lo que ya se avanzó. Eso es muy importante también. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, cuando enseñamos nosotros en la escuela de gobierno en la universidad, enseñamos el curso de políticas públicas, y lo que decimos es, ¿qué cosas son las políticas públicas? Bueno, es lo que hace el gobierno. O sea, la síntesis de un gobierno es hacer políticas, es tomar decisiones para resolver los problemas de la gente. Y el gran problema en nuestro país es que todas estas políticas que se supone deberían ser de Estado, muchas de ellas, que deberían trascender varios gobiernos, terminan siendo reinventadas cada proceso. Los programas sociales cambian de nombre, cambian de forma, se reordenan, muchas políticas grandes caen, la educación no se mantiene, la salud no se mantiene, la seguridad no se mantiene, la diversificación productiva no se mantiene. Los candidatos en estos procesos electorales tienden a más bien conducirse hacia lo que no hay que hacer,
o sea, hacia lo que hay que cambiar, digamos, ¿no? Es ahí donde ponen el énfasis. Pero uno se pregunta, ¿y qué políticas son, como lo hace usted muy bien ahora, qué políticas son las que realmente nos han permitido avanzar en estos años? Y uno diría, por ejemplo, que temas como la educación son grandes reformas. O sea, en estos últimos, no 5, en estos últimos 10 años hemos tenido un proceso, por lo menos firme, de avanzar hacia una reforma educativa sólida, inteligente, que empiece a hacer monitoreo de los procesos, que empiece a garantizar que el profesor va a llegar, que va a tener el material no en 14 meses, o sea, que no va a llegar en diciembre el material educativo, sino que va a llegar efectivamente al tercer o cuarto mes, en marzo o abril. O sea, ese tipo de cosas son las que hay que visibilizar y, por supuesto, no ser mezquino y decir, esto tiene que seguir funcionando. ¿Podemos mejorarlo? ¿Hay fallas? Bueno, mejoremos. Otro tema importantísimo, la diversificación productiva. Es una propuesta muy interesante que tiene el ministro Piero Gessi, la expuso en algún momento en la Escuela de Gobierno, también ahí en la universidad, y es una estrategia que piensa en la promoción de la pequeña y la mediana empresa, otras industrias como el turismo, la gastronomía, apostar por desmineralizar la economía y entonces convertirla en una estrategia más sólida, que no sabe depender de los commodities o del precio de los commodities fuera. Una buena estrategia, doctor, sería de alguna manera blindar las políticas públicas para que ningún gobierno meta la mano, así como en ese artículo que está en la Constitución, para que ningún gobierno pueda modificar los contratos. Claro, modificar los contratos ley, sí. ¿no? Ahora, yo tengo la impresión de que más que normar y ponerle el candado legal, que luego termina siendo contraproducente, porque además, ojo que no siempre el proceso es perfecto, entonces cuando se requieren cambios, ¿sobre qué ponemos el candado? Y si pusimos el candado sobre una mala decisión, como nos ha ocurrido con los contratos leyes, el problema es que luego no los podemos cambiar y nos quedamos, y ahí luego empezamos a odiar el contrato ley. Entonces, yo sí creo, como alguien alguna vez en un ministerio, en PCM además me hizo la pregunta, me dijo, ¿y cómo hacemos para que las políticas sean de Estado? Bueno, es que eso implica un proceso de formulación de la política pública que es distinto al que solemos hacer. Lo dictamos desde el ministerio sectorialmente. En cambio, si hacemos un proceso negociado, participativo, dialogado con otras fuerzas políticas, la política pública se convierte en un proceso que ya no dura un gobierno, sino que es un proceso nacional, ¿no? Por eso se le llama de Estado, ya no es el del gobierno de turno. Ese proceso es más complicado de lograr, demora más, pero por supuesto, además suele quitarle el héroe a la política, o sea, no se sabe luego quién es el dueño. Ese es el gran problema de ese tipo de prácticas, porque invisibiliza al gobierno que fue el héroe del asunto. Bueno, pero es que hay cosas sobre las cuales no necesitamos un héroe, necesitamos que avancen, ¿no? Doctor Carlos Alza, mucho se ha hablado sobre el tema de la valla electoral. Hemos conversado en estos días con gente de OMPE, RENIEC, de Jurado Electoral Especial, y si bien es cierto, por un lado, algunas agrupaciones políticas tienen el temor de no pasar la valla y por eso se han retirado, esperábamos más bien en el transcurso de la semana que de repente por ahí un par de agrupaciones más se pudieran haber retirado, pero a decir de uno de los expertos que vino acá, que dijo que de repente no se aplicaba, entonces de repente de ahí la confianza de los 10 planchas que han llegado hasta esta instancia, ¿no? Para continuar y sin riesgo a tener que perder la valla, porque dicen que si llega a ingresar 5 candidatos, ¿no? Continúa en la brega, ¿no? Una cosa así. Aclárenos esto un poco, porque si por un lado el temor ha hecho que algunas agrupaciones se retiren a tiempo, por decirlo de alguna manera, y otras que confían de repente que no se aplique y son las que se han quedado. ¿Cómo es esto finalmente? A ver, estas son las reglas del proceso electoral, que es cierto, uno esperaría que empiecen, a tiempo, se tomen las decisiones a tiempo. Es cierto que el Congreso ha ido haciendo reformas en el camino, y a veces cuando ya estaban las fórmulas inscritas se han aprobado normas. Pero también es cierto que sobre esto uno puede tener visiones distintas. Jurídicamente uno puede aplicar teorías, lo que se llama las reglas de la aplicación de la norma en el tiempo, ¿no? ¿En qué momento voy a aplicar la norma? Si la norma sale antes o después. Y ahí hay por lo menos 2 teorías básicas, que son la de los derechos adquiridos y la de los hechos cumplidos. Es decir, normalmente la regla en el Perú es que la norma se cumple con los hechos cumplidos, es decir, por los hechos cumplidos. Es decir, la norma sale hoy día y a partir del día siguiente se aplica a todos los hechos que se cumplan a partir de ella. Entonces, la duda es saber si es que efectivamente aquí esa regla se aplica o no, y eso es lo que el jurado ha considerado, que esta norma en realidad no se aplica mañana,
por una razón, y es que la norma fue aprobada antes, y si fue aprobada antes de la inscripción o el registro, entonces algo así como que la alianza adquirió derechos y por lo tanto derechos con la norma anterior, y por lo tanto una norma posterior no lo puede modificar. Ese es más o menos el argumento. Ahora, más allá de la discusión jurídica, que uno puede entrar en una discusión de si se aplica o no esa norma para este caso, porque ojo, hemos aplicado otras normas que han salido después. O sea, con la misma norma que ha salido después se ha sancionado a Acuña. Con la misma norma que salió después se ha sancionado a Guzmán. Sí, pues. Y entonces, ¿por qué en este caso tendría que aplicarse? ¿No es cierto? ¿no? Así es, porque... Claro, lo que se tendría que pensar acá es que las agrupaciones que sí se han quedado tendrían estando apelando justamente al criterio. Al mismo criterio, de que, así claro. Es, de que no, si a mí me han aplicado la norma, entonces apliquen la norma a todos. Claro. Ese es el gran problema del Jurado Electoral Especial y del Jurado Nacional de Elecciones, que no está ni ha aplicado la norma igual para todos. Entonces, hay dos posibilidades, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿debió decirlo o no? Yo creo que sí. Ha debido decirlo, pero no 2 días antes o un día antes de la elección. O sea, esto ha debido decidirse mucho antes para que todas las agrupaciones sepan claramente qué decisión tomar y cómo participar. Reglas claras y oportunas, ¿no es cierto? Reglas claras y oportunas. La regla es mala, está mal hecha. Bueno, eso es otra cosa, lo podemos discutir en su momento. Pero si ya tienes la regla, di de una vez con tiempo para que todo... Porque si no suena a que hay dos situaciones distintas, ¿no? Uno podría considerar y decir, bueno, una posibilidad es que, como dicen algunos, el jurado no es neutral porque tiene su corazoncito a favor de uno o de otro. Y entonces uno dice, hay un problema de neutralidad. Hay otros que dicen, dentro de la misma respuesta, dicen, bueno, de repente es que hay presiones, ¿no? Y hay grupos que están presionando, partidos, alianzas que están ejerciendo presión. O la otra posibilidad es que sean realmente muy inoperantes y muy poco... sean muy malos jurídicamente, sean malos abogados. Esa es otra posibilidad, ¿no? Que no sepan aplicar las normas. Bueno, también podría ser que de repente hay un problema de impericia del sistema jurídico del jurado. Es que tampoco también podemos estar trabajando en base a las presiones, ¿no? Porque totalmente el hecho de sacar algo que ya se había programado, como los 30 distritos donde se iba a votar electrónicamente, y por presión luego toman decisiones, retrocedes. Claro. Bueno, es que eso yo creo que es porque justamente la autoridad electoral... Es cierto que se mueve por las presiones, pero ahí es donde viene mi cuestionamiento al otro lado, a quienes cuestionan. Porque el cuestionamiento luego es, no seamos legalistas, no demasiado reglamentarismo, esto es demasiada tramitología. Porque no le conviene. Porque no le conviene. Entonces uno juega en función a las conveniencias, así me sacan a mí, digo que es reglamentarista, pero cuando no sacan al otro, digo, la ley debe aplicarse con justicia. Bueno, entonces no estamos actuando razonablemente, así es, no estamos hablando razonablemente, y yo creo que es un peligro, porque fíjense, ahora que han dicho, el jurado ha dicho, no voy a aplicar la valla, lo mejor es que los partidos queden, y que si logran 5% se queden. Bueno, quienes han dicho antes que era puro reglamentarismo, ¿qué van a decir ahora? O sea, también pues el jurado está aplicando la norma de manera pro partido. Entonces se van a enfrentar a un cuestionamiento luego de una incoherencia dentro del sistema. Yo creo que lo mejor en estos casos, siempre el tema electoral es un tema conflictivo. Y siempre va a dejar contentos a unos y descontentos a otros. Entonces lo mejor es que la aplicación de la regla sea estricta y sea igual para todos. O al final que la regla sea igual desde el inicio, o sea, y desde el nadie se retira de un partido de fútbol a mitad del encuentro cuando va perdiendo por goleada, ¿no es cierto? Si deciden participar, deciden participar, tiene que ir hasta el final, ¿no? Así saquen 0,5%. Por eso es que más allá de la decisión, que puede ser siempre cuestionable, y uno puede discutirla jurídicamente, el gran problema además es la terrible falla de oportunidad en emitir una resolución como esta a 2 días o a 1 día de las elecciones. O sea, eso a mí me parece irresponsable, porque finalmente lo que hace es generar la suspicacia sobre el proceso. Lógico, ¿no? Genera suspicacia. Así es. Ahora, con respecto a la composición del nuevo Parlamento Nacional para los próximos 5 años, algunos van a repetir el plato, veremos caras nuevas. ¿Cuál cree usted Muchas caras nuevas, Raulito, Sí. Está viendo la relación de todas las agrupaciones políticas, en cada una habrán 2 conocidos, nada más, después todos son conocidos. En todo caso, doctor, ¿cuál cree usted que debe ser la agenda pendiente, urgente de este Parlamento? Un poquito como para que sintonice, pues, con las aspiraciones de un nuevo legislativo en nuestro país.
Es positivo, en mi opinión, que hayan caras nuevas. Y yo creo que es lo que la gente quiere, lo que los ciudadanos y ciudadanas quieren. Quieren en realidad rostros nuevos. Doctor, pero caras nuevas que puedan aportar. Ahora, no solamente caras nuevas. Caras nuevas y uno puede poner pues, a un futbolista, a un cómico. Ese es el segundo elemento, ¿no? Es caras nuevas. Pero ahora, ¿qué competencias tienen esas caras nuevas para cumplir su trabajo? Ahí hay de todo, ¿no? Y creo que representa bien este mapa de candidatos, sí, esta constelación de candidatos que tenemos, en donde pues hay de las estrellas grandes y de las chiquitas. Pero es que así es el Perú también, ¿no? Creo que expresa lo que es el Perú, y entonces por eso tiene uno, ve jugadores de fútbol, ve bailarinas, ve abogados, ve por supuesto ingenieros, ve músicos, ve periodistas, porque ese es el Perú. Yo no tengo... Yo estoy de acuerdo con usted, doctor, discúlpeme que lo corte, pero eso es que sea el Perú, pero que sea gente que vaya a aportar. Entonces, a eso voy yo. Y ahí viene entonces la enorme responsabilidad de partidos políticos de seleccionar bien a quienes van a formar parte del gobierno. Claro. Porque el partido tiene la primera responsabilidad de elegir y seleccionar. Porque al final el ciudadano elige de lo que el partido ha seleccionado como sus candidatos. Lo que te propone. Claro. Y entonces si el partido te propone cosas en función a simplemente por quién va a votar más o quién va a tener más votos, entonces pues por supuesto te pone a quienes en realidad a veces no cumplen las competencias debidas. O si es en función a quién paga más por poner el número en el Congreso, tenemos malos candidatos también que solamente se mueven por un asunto de dinero. Entonces la gran responsabilidad es del partido. Y la segunda, una vez que ya tenemos la oferta, es del ciudadano que tiene que elegir. Y ahí hay un problema, y es que son tantos candidatos. Mire, yo mismo ahora en la mañana me preguntaban, ¿y por qué voy a votar? Bueno, yo he leído todas las listas, todas las de los congresistas, todas las listas. Y tengo un serio problema, inclusive hasta hace unas horas, de decidir por quién iba a votar, porque son muchos, y muchos de los buenos candidatos, el problema es que votaría por uno en una lista y por el otro en otra lista. Pero eso no se puede. No se puede. Hay que votar los dos candidatos de una misma lista, que puede sí ser diferente a la del presidente o presidenta. Así es. Entonces, ¿es bueno que hayan caras nuevas? Yo creo que sí. Ahora, ¿cuál es la calidad de esas caras nuevas? Bueno, hay que lograr que las mejores de esas caras nuevas sean las que vayan al Congreso, porque el Congreso tiene que emitir reglas y normas muy importantes para el país, tiene que ayudar al Ejecutivo a gobernar en términos de facilitarle las grandes normas, los marcos normativos para eso, y porque finalmente es quien representa el poder de la nación, ¿no? Y ahora, digamos, tiene que haber coherencia también a la hora de armar la plancha presidencial, porque a veces del candidato presidencial al primer vicepresidente hay una distancia abismal que uno dice, caramba, si le pasa algo al presidente, este va a ser el presidente y yo no voté por él ni me simpatiza, ¿no? Bueno, yo en lo personal tengo dudas a veces de algunos candidatos, porque yo no votaría por ellos, no por su presidente, sino por su vicepresidente o vicepresidenta. Eso es lo lamentable del programa de un país en el que no hay partidos, pues. Porque si hubieran partidos, tendríamos en realidad bloques electorales muy claros y ciertos. Yo sabría que estos son del partido A o del partido B. Como ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos uno sabe que, o en Inglaterra o en Alemania, uno sabe que hay un partido y ese partido tiene sus cuadros y los ministros van a salir de ese partido, ¿no? En la época de Toledo se inició esto que se llamaban los gabinetes multipartidarios. Y que no se ponían un poco de varios partidos, se sentaban juntos los ministros. Bueno, eso es terrible. Una ensaladita. Y es una ensaladita rusa, porque bueno, rusa no sé si es el término, pero en todo caso una ensalada bien mixta, ¿no? Que en realidad lo que hace es complicar las decisiones. Claro. Porque uno tiene uno muy de derecha en el MEF y tiene uno muy de repente de izquierda en ambiente, y entonces se pelean en el gabinete. Bueno, tenemos que luchar para que haya y trabajar para que haya efectivamente más organización política estable en el Perú, y eso pasa por supuesto por hacer organización política y participar en política, ¿no? Muy bien, doctor Carlos Alza, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica, le agradecemos por haber compartido con nosotros esta clase académica que nos ha dado. Muchas gracias a ustedes, y solo invitar, porque veo por los medios que hay cierta tensión todavía en las mesas de votación, hay algunos que hacen cola y ya están desesperados, empieza a surgir un poco el desánimo y también a veces la ira, y eso no ayuda. Creo que hay que hacer un llamado a que los ciudadanos y ciudadanas nos acerquemos a votar, hagamos nuestra cola, esperemos, seamos colaboradores del proceso electoral y lo hagamos en la lógica de que esto es finalmente nuestro proceso democrático. Estas elecciones son nuestras, de los ciudadanos, y tenemos que hacer que sean y aceptar a quien salga elegido. Y aceptar, porque es el proceso democrático que nos toca. Así es. 1:30 p.m, pausa.
30 minutos, pausa.